nosotros, en donde podamos debatir sobre qué pasó, qué sucedió, qué fue lo que teorizamos que pudo haber pasado en esas situaciones, en esos misterios. De algunos de ellos no se tiene evidencia concluyente, así que todo a partir de ahora es debate, es teorías, y me encantaría leerte en los comentarios porque voy a responderte, vamos a hablar del tema, me encantaría ver tu opinión al respecto. Acá me hice mi tecito de compañía de manzanilla para ir llevando este momento, y les tengo acá los misterios que elegí para esta oportunidad. Tenemos 4 misterios para charlar acá. Cada uno tiene sus cuestiones, cada uno tiene sus aristas distintas, y bueno, como te decía antes, me encantaría leerte y saber qué piensas al respecto. Espero que no se esté escuchando la televisión del vecino. Acá en Argentina es la 1:30 de la mañana, en realidad ya es un poco más, 1:40 de la mañana, y al vecino se le ocurrió prender la tele a todo lo que da. Ustedes no saben lo mal que me hace, pero bueno, dije, voy a grabar igual porque este micrófono tiene muy buena reducción de ruido de fondo, así que espero que nos esté escuchando. Ahora sí, comenzamos con el primer misterio de esta noche, de esta oportunidad, de este video. Se trata de el mensaje que nadie supo descifrar. Imagina abrir un libro que nadie ha logrado leer en más de 500 años. Un libro que parece escrito en un idioma que no existe, acompañado de ilustraciones tan extrañas que desafían cualquier lógica conocida. Ese es el misterio del manuscrito Voynich, uno de los enigmas más desconcertantes de la historia. El manuscrito aparece por primera vez a comienzos del siglo XX, cuando un anticuario lo adquiere sin sospechar que estaba frente a un rompecabezas imposible. Pero su origen es mucho más antiguo. Estudios de carbono lo sitúan en el siglo XV, lo que significa que alguien hace más de 500 años dedicó tiempo y esfuerzo a crear este libro, sin dejar ninguna pista clara sobre su significado. Al hojear sus páginas, lo primero que llama la atención es su escritura. Está compuesta por símbolos desconocidos, organizados de forma aparentemente coherente, como si siguieran reglas gramaticales reales. No son garabatos al azar. De hecho, muchos expertos coinciden en que el texto tiene patrones propios de un idioma auténtico. Sin embargo, nadie ha podido descifrarlo. A lo largo de los años, criptógrafos, lingüistas, historiadores e incluso expertos en inteligencia han intentado revelar su secreto. Durante la Segunda Guerra Mundial, algunos de los mejores descifradores de códigos del mundo trabajaron en él sin éxito. Ni siquiera las computadoras modernas han logrado romper su estructura. Pero el misterio no termina en el texto. Las ilustraciones del manuscrito son igual de desconcertantes. Hay plantas que no existen en ningún registro botánico conocido. Dibujos de sistemas que parecen anatómicos, pero no coinciden con el cuerpo humano. Figuras femeninas flotando en estructuras que recuerdan a circuitos o constelaciones. Y a diagramas astronómicos que parecen familiares, pero al mismo tiempo completamente ajenos. Entonces surge la gran pregunta: ¿qué es realmente el manuscrito Voynich? Algunos creen que se trata de un tratado científico perdido, quizás de una civilización o conocimiento olvidado. Otros piensan que es un elaborado engaño, creado para impresionar o confundir a quienes lo encuentran. También hay teorías que sugieren que podría ser un lenguaje cifrado extremadamente complejo,
artificial inventada por su autor. Y por supuesto están también las teorías más inquietantes. Hay quienes afirman que el manuscrito podría tener un origen no humano, que sus símbolos no fueron diseñados para ser comprendidos por nosotros, que es de alguna forma un mensaje, pero no uno destinado a la humanidad tal como la conocemos. Lo más fascinante es que pese a todos los avances tecnológicos, seguimos exactamente en el mismo punto que hace siglos, mirando sus páginas sin entenderlas, intentando encontrar sentido donde parece no haberlo, tal vez donde hay demasiado. Cada nueva teoría abre más preguntas que respuestas. Cada intento de descifrado parece acercarnos, pero nunca lo suficiente. Es como si el manuscrito estuviera diseñado para resistirse, para mantener su secreto intacto sin importar cuánto lo intentemos. Y ahí radica su poder. Porque el manuscrito Voynich no es solo un libro, es un recordatorio de que todavía existen misterios que escapan a nuestra comprensión, de que incluso en una era donde creemos tener acceso a todo el conocimiento, hay cosas que permanecen ocultas, esperando, o tal vez evitando ser descubiertas. La próxima vez que pienses que todo ya ha sido explicado, recuerda este libro. Un objeto real, tangible, que ha pasado de mano en mano durante siglos, sin que nadie logre descifrar una sola de sus palabras. Y quizás, solo quizás, eso sea exactamente lo que lo hace tan inquietante. ¿Qué te pareció? Contame. ¿Qué pensás de este manuscrito Voynich? Realmente yo no conocía este misterio de la historia. Al averiguar los más importantes de la historia me salió este y yo no estaba al tanto, me encantó. Sí que hay mucha gente que teoriza que es realmente un engaño, que la gente hace bromas desde tiempos inmemoriales y que esto se trata de un libro hecho como de mentira, como con un lenguaje hecho en broma, y que alguien dijo esto le va a reventar la cabeza a alguien en el día de mañana, y bueno, dicho y hecho. Pero ¿y qué tal si no? ¿Y qué tal si es algo que se extravió de otro lado? ¿Qué tal si no es de acá? Bueno, eso abre muchas puertas, eso deja todo muy abierto. Lo que nos lleva al segundo misterio de la historia que tenemos acá. Este me encanta porque se trata de un barco y todos saben que amo Titanic, pero bueno, no tiene que ver con Titanic, sino con otro barco. Bueno, este misterio se llama el barco fantasma. Muchos seguramente ya lo conocen porque es un caso muy famoso. Bueno, imagina encontrarte en medio del océano, rodeado de silencio, con el viento empujando suavemente las velas de un barco que parece perfectamente intacto, pero completamente vacío. No hay tripulación, no hay señales de lucha, no hay cuerpos, solo una inquietante ausencia. Así comienza el misterio del mar y celeste, uno de los casos más desconcertantes de la historia marítima. Corría el año 1872, cuando este bergantín mercante fue encontrado a la deriva en el océano Atlántico, entre las Azores y la costa de Portugal. Había zarpado semanas antes desde Nueva York con destino a Génova, transportando un cargamento de alcohol industrial. A bordo viajaban el capitán Benjamin Briggs, su esposa, su pequeña hija y 7 tripulantes experimentados. Pero cuando otro barco lo avistó y decidió abordarlo, lo que encontraron
es suficiente para meses. La carga estaba casi intacta. Los objetos personales de la tripulación seguían en su lugar. Incluso la mesa del comedor parecía haber sido abandonada de forma repentina, como si quienes estaban allí se hubieran levantado de golpe y nunca hubieran regresado. Sin embargo, no había ni rastro de las 10 personas que iban a bordo. El único bote salvavidas del barco había desaparecido, y ahí comienza el verdadero enigma. No había señales de violencia, no había indicios de piratería, no había tormentas registradas que pudieran haber causado un desastre inmediato. Todo indicaba que la tripulación había abandonado el barco. Pero, ¿por qué alguien dejaría una embarcación segura en medio del océano para subir a un pequeño bote con probabilidades casi nulas de supervivencia? Las teorías comenzaron a surgir casi de inmediato. Algunos sugieren que pudo haber una fuga de vapores del alcohol que transportaban, lo que habría provocado una explosión inminente, o al menos la sensación de que estaba por ocurrir. Quizás el capitán ordenó evacuar el barco por precaución, pero si ese fue el caso, ¿por qué nunca regresaron cuando el barco claramente no explotó? Otros creen que una tormenta repentina o una tromba marina pudo haber causado pánico, obligando a la tripulación a abandonar el barco. Sin embargo, las condiciones del mar y celeste no reflejan un evento climático violento. Y también están las teorías más oscuras: motines, asesinatos o incluso ataques de piratas, aunque ninguna evidencia concreta respalda estas ideas. Todo estaba demasiado ordenado, demasiado tranquilo. Y luego están las hipótesis más inquietantes. Algunos hablan de fenómenos inexplicables, anomalías magnéticas, ilusiones ópticas provocadas por el mar o incluso encuentros con lo desconocido. Historias que, aunque difíciles de probar, siguen alimentando la leyenda. Lo cierto es que el último registro en el cuaderno de bitácora del capitán no indicaba ningún problema grave. Todo parecía estar bajo control. Nada anticipaba la desaparición total de la tripulación. Es como si en un momento específico algo hubiera cambiado. Algo lo suficientemente urgente, lo suficientemente aterrador como para hacer que todos abandonaran el barco, dejando atrás seguridad, comida, pertenencias y cualquier posibilidad real de sobrevivir. El mar y celeste continúa a la deriva, silencioso, como un testigo mudo de lo ocurrido. Un barco fantasma que navegaba sin rumbo, guardando un secreto que nadie ha podido descifrar completamente. A lo largo de los años el caso ha sido investigado, reinterpretado y debatido una y otra vez. Se han propuesto explicaciones racionales, reconstrucciones detalladas e incluso simulaciones modernas, pero ninguna teoría logra encajar perfectamente con todos los detalles. Siempre queda algo fuera de lugar, algo que no termina de cerrar. Y quizás ese sea el verdadero motivo por el cual el misterio del mar y celeste sigue fascinando hasta hoy. Porque no se trata solo de un barco abandonado, se trata de una historia incompleta, de una escena congelada en el tiempo, donde faltan las piezas más importantes, de una pregunta que sigue sin respuesta, flotando en algún rincón del océano, tan profunda e inquietante como el mar mismo. ¿Qué pasó realmente con la tripulación? ¿Fue una cadena de errores humanos? ¿Un evento natural malinterpretado? ¿O algo que incluso hoy no podemos explicar? Tal vez nunca lo sepamos. Pero cada vez que el viento sopla sobre el océano abierto y las olas avanzan en silencio, es imposible no imaginar ese barco deslizándose sin rumbo, vacío, intacto, esperando
pensás de lo que sucedió con este barco en particular? A mí me llama poderosamente la atención que lo hayan encontrado en tan buenas condiciones. Me parece muy, muy extraño el caso. Y no sé, debería haber algún indicio de que fue abordado por piratas o que sucedió algo a nivel climático que los obligue a irse, pero ¿y dónde están? ¿Y qué pasó? Es un misterio. Es un misterio y todavía no se sabe y no se va a saber seguramente qué es lo que pasó con este barco. Vamos a pasar al misterio número 3. El tercero, de mis preferidos también, es el incidente Roswell. También súper conocido, súper conocido. Imagina despertar en medio del desierto, con el silencio típico de la madrugada, y de repente encontrar esparcidos por el suelo restos metálicos, extraños, livianos, imposibles de doblar o romper como cualquier material conocido. Fragmentos que no deberían estar ahí, fragmentos que quizás no pertenecen a este mundo. Así comienza el misterio del incidente Roswell, uno de los casos más famosos y debatidos sobre posibles encuentros con lo desconocido. Todo ocurrió en julio de 1947, cerca de la pequeña localidad de Roswell, en Nuevo México, Estados Unidos. Un ranchero llamado William Brazel descubrió restos dispersos en su propiedad tras una fuerte tormenta. Al principio no les dio demasiada importancia, hasta que notó que aquellos materiales no se parecían a nada que hubiera visto antes. Intrigado, decidió informar a las autoridades. Poco después, la base aérea cercana intervino. Lo que sucedió a continuación alimentaría décadas de teorías, sospechas y misterio. En un comunicado oficial, el ejército anunció haber recuperado un platillo volador. Sí, eso fue exactamente lo que dijeron. La noticia se difundió rápidamente y captó la atención de todo el país, pero tan solo un día después el relato cambió por completo. El ejército se retractó. Afirmaron que en realidad se trataba de un globo meteorológico. Nada fuera de lo común. Nada extraterrestre. Caso cerrado. Pero el daño ya estaba hecho. La contradicción generó dudas inmediatas. ¿Cómo podía una institución militar confundir un simple globo con un platillo volador? ¿Qué había realmente en ese campo? Con el paso del tiempo comenzaron a aparecer nuevos testimonios. Personas que afirmaban haber visto restos inusuales. Otros que aseguraban que se recuperaron cuerpos no humanos. Versiones que hablaban de una operación encubierta para ocultar la verdad. Décadas más tarde, el gobierno presentó una nueva explicación. Los restos pertenecían a un proyecto secreto llamado Proyecto Mole, diseñado para detectar pruebas nucleares soviéticas mediante globos de gran altitud. Según esta versión, el secreto militar habría justificado la confusión inicial y el posterior encubrimiento. Pero para muchos esa explicación tampoco fue suficiente, porque hay detalles que siguen sin encajar del todo. Testigos que cambiaron su versión o que afirmaron haber sido silenciados. Descripciones de materiales con propiedades inusuales. Y la sensación persistente de que algo más ocurrió esa noche en el desierto. El incidente Roswell se convirtió así en un símbolo, no solo de la posibilidad de vida extraterrestre, sino también de la desconfianza hacia las versiones oficiales, de la idea de que tal vez hay información que nunca llega al público. A lo largo de los años el caso ha sido analizado desde todos los ángulos
posibles. Científicos, escépticos, investigadores independientes, todos han aportado teorías, pruebas y contraargumentos. Y sin embargo el misterio sigue vivo. Porque Roswell no es solo un evento, es una pregunta abierta. ¿Fue simplemente un error amplificado por el contexto de la época y el secreto militar? ¿O fue el primer contacto con algo que no comprendemos, algo que aún permanece oculto? Quizás nunca tengamos una respuesta definitiva, pero lo que sí sabemos es que desde aquella noche de 1947 el mundo empezó a mirar al cielo de otra manera, con curiosidad, con dudas y con una pregunta que sigue resonando hasta hoy. ¿Estamos realmente solos? Tal vez la verdad esté ahí afuera, o tal vez ya haya estado aquí. Fanática completamente de las teorías alienígenas, así que esta me fascina totalmente. Me encanta, me encanta. Y la verdad es que conociendo todas las operaciones que suele hacer Estados Unidos, tiene mucho sentido que hayan encubierto esto y muchas otras cosas más. Así que no nos sorprende nada, a mí no me sorprende nada. Y la verdad es que sí, sin duda para mí incluso están entre nosotros. No sé qué piensan ustedes. Literalmente no hay ni una chance de que seamos la única vida inteligente en toda la inmensidad del universo. No somos los únicos. Lo que yo creo es que ya estuvieron acá, que están acá. Así que esa es mi teoría. Voy a seguir con el tecito antes de leerles el último. El último misterio que tenemos hoy. También me parece uno que es genial y lo quería traer acá. Si hay otros que les gustaría para la parte 2, si es que la vamos a hacer, me lo dejan en comentarios y lo puedo traer a una parte 2 de este videito, ¿sí? Para hablar de estos misterios que tanto nos confunden. Bueno, este es súper conocido. El Triángulo de las Bermudas. Imagina un lugar en el océano donde los mapas parecen perder sentido, donde las brújulas fallan, los aviones desaparecen sin dejar rastro y los barcos se fuman como si nunca hubieran existido. Un área marcada por historias inquietantes, teorías imposibles y preguntas sin respuesta. Ese lugar es el Triángulo de las Bermudas, ubicado entre Miami, las Islas Bermudas y Puerto Rico. Este sector del océano Atlántico ha sido escenario de algunas de las desapariciones más extrañas registradas en la historia. Durante décadas, marineros, pilotos e investigadores han intentado entender qué ocurre allí, sin llegar a una conclusión definitiva. Uno de los casos más famosos ocurrió en 1945 y es conocido como el vuelo 19. 5 aviones de la Marina de los Estados Unidos despegaron desde Florida en una misión de entrenamiento rutinaria. Todo parecía normal, hasta que en medio del ejercicio comenzaron los problemas. El líder del escuadrón reportó que sus brújulas no funcionaban correctamente. No podían determinar su posición. El océano debajo de ellos parecía diferente. Las comunicaciones se volvieron confusas, las voces tensas. Los pilotos no sabían hacia dónde volar. Intentaron regresar a la base, pero cada decisión parecía alejarlos más. Y luego, silencio. Los 5 aviones desaparecieron sin dejar rastro. Nunca se encontraron los restos. Nunca se recuperaron los cuerpos, como si el cielo mismo los hubiera tragado. Pero eso no fue todo. Un avión de rescate fue enviado poco después para buscarlos. Un hidroavión con
con una tripulación experimentada. Minutos después de despegar, también desapareció, sin señales, sin explicación. Otro caso inquietante es el del USS Cyclops, un enorme barco de carga de la Marina estadounidense que desapareció en 1918 con más de 300 personas a bordo. No envió ninguna señal de emergencia. No hubo tormentas registradas, tampoco hubo restos, simplemente se desvaneció. Es hasta el día de hoy una de las mayores pérdidas de vidas humanas en la historia naval de Estados Unidos que no ocurrió en combate. Años más tarde, en 1948, un avión comercial llamado Star Tiger desapareció mientras volaba hacia las Bermudas. El clima no era ideal, pero tampoco extremo. El piloto mantenía contacto con la torre hasta que dejó de responder. Nada fue encontrado. Y apenas un año después, otro avión similar, el Star Ariel, corrió la misma suerte en la misma zona. Condiciones climáticas favorables, comunicación estable y de repente, nada. Como si algo en esa región decidiera sin previo aviso borrar toda presencia humana. Ante estos casos, las teorías comenzaron a multiplicarse. Algunos hablan de fenómenos naturales, corrientes oceánicas extremadamente fuertes, tormentas repentinas o liberaciones de gas metano desde el fondo marino que podrían afectar la flotabilidad de los barcos o el funcionamiento de los motores. Otros apuntan a anomalías magnéticas que podrían interferir con los instrumentos de navegación, desorientando a pilotos y capitanes. Pero también están las teorías más difíciles de explicar. Portales a otras dimensiones, zonas donde el tiempo se distorsiona, tecnología desconocida o incluso restos de una civilización perdida como Atlántida, que seguiría activa bajo el océano. Ideas que suenan imposibles, pero que encuentran eco en la falta de respuestas claras. Lo cierto es que muchos de los incidentes han sido analizados con el paso del tiempo, y algunos investigadores sostienen que varias desapariciones podrían explicarse por errores humanos, condiciones climáticas mal interpretadas o fallas técnicas. Sin embargo, no todos los casos coinciden y encajan perfectamente en esas explicaciones. Siempre queda algo sin resolver, un detalle que no coincide, una comunicación interrumpida en el momento exacto, una ausencia total de evidencia donde debería haber al menos un rastro. Y eso es lo que mantiene vivo el misterio, porque el Triángulo de las Bermudas no es solo un lugar en el mapa, es una colección de historias incompletas, de trayectorias que se detienen abruptamente, de viajes que nunca llegaron a destino, de personas que en algún punto del océano simplemente desaparecieron. Hoy en día miles de barcos y aviones atraviesan esas zonas sin problemas. Las rutas comerciales siguen activas, la tecnología ha avanzado y sin embargo el aura de misterio permanece. Quizás porque en el fondo sabemos que no todo puede ser explicado con facilidad, que hay lugares en el mundo donde la realidad parece comportarse de forma extraña, donde las reglas que creemos entender dejan de aplicarse. Y tal vez, solo tal vez, el Triángulo de las Bermudas sea uno de ellos. Un lugar donde el mar no solo es profundo, sino también impredecible. Un lugar donde el silencio no es solo ausencia de sonido, sino ausencia de respuestas. Y donde cada historia, cada desaparición nos recuerda que todavía hay misterios que el ser humano no ha logrado descifrar. La próxima vez que veas un mapa del océano Atlántico, tal vez tus ojos se detengan un instante en ese triángulo invisible. Un espacio aparentemente común, pero cargado de historias que desafían la lógica. Historias que aún hoy siguen esperando ser comprendidas.
atravesando esa zona barcos y aviones, eso es tal cual. Pero sí, hubo muchas desapariciones en esa área, así que la verdad es que es llamativo cuanto menos pensar que algo sucedía ahí. Quizás algo climático, quizás no, no lo sabemos, pero es realmente un misterio. Contame qué te pareció, contame qué te parecieron estos 4 misterios sin resolver, de los que hay teorías, sí, claro que las hay, pero no hay nada concluyente. No sabemos qué sucedió ahí, no sabemos qué pasó. Quiero leerte, espero que te haya costado y relajado